buen día, ¿cómo les va? Este es un nuevo encuentro de Ecos del Parque TV. Y bueno, en esta mañana estamos en un sitio muy especial, con una persona muy especial. Y les cuento un poquito dónde estamos. Estamos en el bosque del Yao Yao. Ustedes van a encontrar que atrás de nuestras voces van a sentir un montón de sonidos, que son los pájaros que en este momento de la mañana nos están acompañando. Y fuera de los pájaros nos está acompañando acá Guillermo Amico, un doctor barilochense muy joven. Le vamos a hacer algunas preguntas referidas a su métier profesional, que nos cuente. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen Hola, día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, y es un placer estar acá con ustedes en el bosque. Al contrario, Guillermo, sabemos que tenés una época del año bastante pesada, así que te agradecemos por haber querido venir hasta acá, y fue ocurrencia de Guillermo venir a armar este programa en el lugar en donde él investiga. Contanos, Guillermo, sabemos que sos egresado de acá de la universidad, sabemos que trabajás como docente, sabemos que sos integrante del CONICET, pero contanos un poquito más sobre tu especialidad. Bueno, yo soy biólogo y trabajo principalmente en ecología evolutiva, sobre cómo evolucionan las plantas y asociadas a los polinizadores y dispersores de semillas. Y en el caso acá particular, en el bosque, trabajamos con el monito del monte y el quintral, que es justamente esta planta que tenemos acá atrás nuestro. Y asociado al quintral es una planta bastante interesante porque depende de estos polinizadores y dispersión de semillas para completar su ciclo de vida. Y como ya habíamos hablado, de que nos tiene acá esta planta asociado al picaflor. Bueno, pasaron los años. Cuando éramos jóvenes, para el centenario del Parque Nacional, el Parque Nahuel Huapi te invitó y nos diste una charla sobre el monito de monte. Me acuerdo que eran tus primeros pasos en la profesión. ¿Cómo fue que del monito de monte pasan los años y hoy nos terminás hablando de un ave, el colibrí rubí o el picaflor, que justo en este momento se escucha de fondo? A ver, contanos, Guillermo. Bueno, a mí siempre me gustaron las aves, me siento un ornitólogo, y cuando quise hacer mi tesis de licenciatura quería hacerla en aves. Entonces, bueno, una pregunta que surgió junto a Marcelo Eisen fue estudiar el ciclo reproductivo de esta planta, que es el quintral. Era, bueno, además, ¿quién lo poliniza? ¿Quién dispersa la semilla? Las plantas producen fruto, que luego se los comen los animales, y los animales los van defecando y sembrando en el bosque. Entonces era, bueno, encontrar quién dispersaba esta planta, y en el mundo estas plantas parásitas siempre son dispersadas por aves. Pero bueno, acá resultó ser que era el monito del monte, y a eso me llevó a estudiar el monito del monte, pero todavía tengo mi pasión con el estudio de las aves. Bueno, entonces nos habló de una planta que por ahí no la hemos presentado todavía, que es esta, se llama quintral. Observen que están en flor. Contanos un poquito ¿por qué? Esta planta tiene la particularidad de florecer durante el invierno, florece desde marzo hasta noviembre. Durante todo el invierno las flores están abiertas y es súper interesante porque resulta la única fuente de alimento para el picaflor rubí durante esta época del año. Los picaflores vienen a zonas con quintrales, que el quintral tiene una distribución amplia tanto en Chile como en Argentina, y se alimenta principalmente de esta planta. ¿Siempre está en el bosque esta planta? Sí, el quintral crece en el bosque andino patagónico y también en Chile, en el matorral chileno, que sería de Concepción hasta Santiago de Chile. Toda esa zona también hay quintrales, y los picaflores en invierno es donde más se frecuentan los picaflores, en zonas donde hay quintral. Y contanos, entonces, para el invierno es una fuente de alimentación del picaflor. Sí. Pero la planta, ¿de qué vive? Bueno, la planta es, como vos dijiste, parásita. Acá la vemos crecer sobre un maqui y establece conexiones con el xilema de la planta y obtiene agua principalmente de esta planta. Es una planta parásita. Está parasitando en estos bosques, parasita al maqui, al maitén,
principalmente. Todos nativos. Sí. Es decir, es una planta autóctona, No, parásita. sí. También parasita algunas especies exóticas como es el álamo y los sauces. Ajá, la he visto y no lo he entendido. Claro, pero es interesante que para que llegue a ese sauce o a ese álamo, estas flores producen un fruto que después viene el monito del monte, se lo come y tiene que ir y depositarlos, trepar a esos árboles y hacer caquita en esos árboles para que la planta pueda crecer. Así que el monito de monte dispersa la semilla. ¿Y el picaflor? Poliniza las flores, que gracias a la visita de los picaflores podemos pasar de tener esta flor a tener un fruto. Ajá, ajá. O sea que los picaflores que escuchamos en este momento seguramente cuando nosotros nos retiremos se van a venir a alimentar acá. Sí, van a venir a alimentar y lo que hace un picaflor es visitar una flor, lleva polen y lo deposita en otra flor. Esta transferencia de polen hace que se forme el fruto. Ajá, sí, claro, una polinización, lo que se llama así. Una polinización. Un poquito sobre el colibrí. Nosotros vinimos acá y un montón de colibríes se activaron. Contanos sobre la vida de ese pajarito. A ver, Bueno, el tamaño. Es un ave muy chiquita, de aproximadamente unos 10 centímetros. Y en la zona de Bariloche, muchos nosotros nos asociamos a nuestras casas, que en esta época del año nos empieza a visitar. En realidad es una especie que vive en los bosques, se reproduce en los bosques, pero asociado a la colocación de bebederos, va mucho a la ciudad, pero va, como vos dijiste, en esta época del año, no aparece en otra época del año, está muy asociado al invierno. Y voy a decir 10 centímetros, si más o menos concuerda con el que sabe ir a visitar a mi casa. Contanos un poquito, ¿duerme acá, en el bosque? Sí. ¿En qué lugar? ¿Tiene nido, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta interesante sobre los nidos. Las aves generalmente usan nidos solamente para reproducirse. Entonces, sí, duerme acá, pero duerme posado sobre ramitas. Casi todas las aves duermen posadas sobre ramitas. Hay algunas pocas aves que sí duermen en sus casitas, digamos. Pero generalmente las aves hacen su nido para la época reproductiva. Y en el caso del picaflor hace un nido muy lindo, como más o menos a esta altura, de mucho musgo, y usualmente pone 2 huevitos chiquitos blancos. Y esos huevitos los cuida la hembra. La hembra se encarga de todo. Como muchas veces pasa. Sí, pero hay otras aves que se encargan más del macho. Por ejemplo, es verdad. El caso del choique, el cuidado, todo. El caso del picaflor es solamente las aves, la hembra, y hay otras aves que se reparten más. Pero el caso del picaflor es bien feminista, en eso que hace todo la hembra. Y vos decís, ¿a esta altura de algún árbol en particular el nido o de cualquier árbol? Más o menos de tu experiencia. Sí, usa mucho caña, principalmente. Ajá. Los nidos que yo he encontrado están en caña. Ajá. Pero es interesante, digamos que si bien, como vos dijiste, hoy acá hay un montón de picaflores, los podemos escuchar y ver, acá no hay mucho nidito de picaflor, porque esta planta no está en flor cuando se reproduce. Claro. Pero si uno va a la zona de Bles, en verano encuentra un montón de nidos de picaflores asociados a los senderos que hay muchos nidos de picaflores, porque los picaflores se van migrando, moviendo en relación donde hay recursos para alimentarse. Entonces, como esta planta florece en invierno, lo tenemos acá en invierno. Pero en verano, acá hay poquitos nidos. Y si uno lo compara con Bles, que hay un montón de otras flores muy parecidas a esta, que son color roja y tubulares, que hay muchas especies ahí es más fácil ver la nidificación del picaflor en Puerto Bles. O sea, que podemos hablar como de una corta migración, o puede ser más larga. No, esto es interesante. Lamentablemente no conocemos mucho el ciclo de vida del picaflor, pero en verano está esta Tierra del Fuego. ¿El mismo individuo que va a mi ventana? Puede ser tu mismo individuo.
vamos a hablar como especie, Sí, digamos, sí, porque sí, lamentablemente sí. no tenemos estudios, es muy difícil trabajar con picaflores, pero en verano esta especie está hasta Tierra del Fuego y después migra muchos 10 grados de latitud, un montón de kilómetros, hasta donde está el Quintral, sur de Chiloé. Ahí se pasa el invierno, entre el sur de Chiloé y Santiago de Chile y la Argentina donde hay Quintrales, pasa el invierno. Pero en el verano la población se mueve hasta de Tierra del Fuego, todo a lo largo del bosque andino patagónico, digamos. Pero en invierno se concentra más en la zona norte del bosque templado. Que está relacionado con la presencia. Está relacionado con la presencia de esta Ajá, planta, sí. O sea, ahora, o sea, va y viene en función del Sí. recurso de alimentación que tiene. Sí. ¿Siempre está relacionado con plantas tipo parásita como el quintral o pueden ser otras flores? No, hay otras flores que no son parásitas, el taique, el woki. Que son bien de la selva valdiviana. Bien de la selva valdiviana, el aljaba o el chilco. Ujú. Esas flores siempre necesita, además de alimentarse del néctar de estas flores, se alimenta de insectos y arañas, pero necesita Básicamente. flores ornitófilas que producen una concentración de azúcar alta y esas las encuentran en estas flores que son tubulares rojas. Ahí Se está. llaman flores con síndrome ornitófilo porque las visitan Claro, aves. claro, claro, Ujú. claro. Así que bueno, volviendo, repasando entonces. Es pequeñito, sabemos que migra, sabemos que se alimenta del quintral, puede ser de arañitas e insectos. Sí, muchas veces eso es lo que busca alrededor de nuestras ventanas. Justo ahí pasaron dos. Justamente asociado a que va a nuestras casas, muchas veces alrededor de las ventanas va buscando insectos o arañas para alimentarse. Ujú. Y bueno, nidifica 2 huevitos, la hembra sostiene la crianza y la alimentación de las crías. Y una pregunta que ya veníamos charlando, que bueno, que nos hacemos todos, ¿sabés si vive muchos años, pocos? Mira, lamentablemente no sé cuántos años vive, para eso hay que monitorear una población de picaflores a lo largo del tiempo. Yo estimo, asociado a otros picaflores, que debe vivir unos 5 años, pero Ajá. no Es tenemos un dato una de esta suposición, especie, claro, digamos. Sí. Claro. O sea que sobre esta especie hay un camino largo todavía Sí, por recorrer para seguir investigando. Sí. O sea, bueno, este es un mensaje para los jóvenes, ¿no? Que sigue habiendo en nuestro bosque vecino de donde vivimos, todavía hay muchas cosas por estudiar, que bueno, eso, gente joven, si quiere estudiar biología, Tiene oportunidades para hacerlo. claro, sigue habiendo temas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Acá hay mucho de historia natural que todavía necesitamos aprender de las especies. Y con respecto al picaflor, bueno, yo siempre supe que era integrante del bosque, uno lo ve y demás, pero bueno, un día puse el bebedero en la ventana de mi casa y ahí, desde el 86, hace casi 20 años, que tenemos presencia de picaflores en la ventana de mi casa. Yo sé que no siempre se recomienda poner bebederos y demás. Guillermo, por favor, ¿por qué nos contás un poco la mirada que tienen ustedes como investigadores de la presencia del bebedero? Si lo tenemos,
¿Cuál es la alimentación adecuada que tenemos que tener para cuidar el picaflor? Acá es un fenómeno bastante especial, ¿no? Es decir, que nos vinimos a vivir las personas muy cerca del bosque y empieza a haber una interacción que es inevitable entre las especies nativas y la presencia del hombre. Y muchas veces cometemos este error de darles de comer y demás. Contanos tu opinión. Es una pregunta interesante que siempre se plantea en la sociedad. Acá Bariloche tiene mucha presencia de bebederos. Y recuerdo que hace muchos años con el Colegio Dante Alighieri y Silvana Sogaray, chicos de 5º grado querían responder esta misma pregunta. ¿Cuántos bebederos hay? ¿Si le hace algo al picaflor o no? Y con grupo de la facultad, con colegas de la facultad y también con Carla Pozzi de Parque Nacional, Lorenzo Cinzo del SNAP y Vanina Chalkov, tratamos de abordar esta pregunta. Entonces, bueno, ¿cuántos bebederos hay? Y tratando de responder esto, ¿le hace bien o no al picaflor? Y realizamos censos y a través de que la gente cense cuándo van los picaflores a su casa, eso nos aportó datos como para tratar de responder esta pregunta. Por un lado, el picaflor va a usar estos bebederos solamente en invierno. Entonces, si vos se lo ponés, el picaflor lo va a usar y después no es que va a cambiar su ciclo de vida para seguir asociado al bebedero. A vos te ha pasado que ya en noviembre los picaflores desaparecen. Exacto. Como llegan, se van. Entonces, si colocamos estos bebederos, no estamos generando que la especie se nos quede cerca de nuestra casa. Perfecto. Por un lado. Entonces, ahí podemos. No estamos cometiendo un error. No estamos cometiendo. Pero si tomamos el compromiso de tener un bebedero, yo te felicito de haberlo sostenido todos estos años, porque si le das de comer, hay que hacerlo bien y constante. Digamos, no es poner el bebedero una semana y después sacarlo, porque el bichito se acostumbra a ese bebedero. Estos animales tienen un circuito de forrajeo que van a un bebedero, después van a otro, entonces es bueno que si se lo pones, que esté constante. Y ese bebedero hay que cambiarlo una vez por semana, se recomienda cambiar el agua azucarada. Y es importante preparar bien esa agua azucarada. Una pregunta. Si uno no cambia el agua, ocurre un fenómeno con otro organismo. Mi familia es mi marido el que sostiene fuertemente eso. ¿Qué aparece si uno deja el agua azucarada 20 días? Claro, aparecen hongos y estos hongos son dañinos para el picaflor, digamos. O sea, eso es importante. Si tenemos el bebedero, no dejar que proliferen los hongos. La manera es cambiando el agua. Sí, se recomienda una vez por semana cambiar el agua. ¿Y la proporción? Sí, la proporción, algo simple, es si uno tiene un pocillo de café, de azúcar y 3 de agua. Eso es más o menos una proporción. 1 de azúcar y 3 de agua. Eso da una proporción semejante a la que presentan las flores ornitófilas en el bosque, que tiene una concentración del 25%. Siempre trate de usar azúcar refinada. Sí, ¿qué es Si una pregunta, no, la comercial, porque a veces viene, no uso miel. Esa misma pregunta sí, esas me han cosas, hecho muchas veces. Sí. Lo mejor es usar, parece industrializado, ¿no? Pero ese azúcar puede tener, se le forman menos hongos y otras cosas que otras alternativas, digamos. Como alguna gente dice la miel o la glucosa. Claro. No la recomiendo. No, la glucosa está bien, pero lo más cómodo es usar el azúcar comercial, digamos. Lo más cómodo y lo más importante. Sí, no empezar a poner miel y otras cosas porque pueden traer otros problemas. Claro, y sostener la higiene. Sí. No más de una vez por semana. En mi casa va uno, que yo creo que es el dueño del bebedero, y es muy patotero. Digamos, aún uno como ser humano se está cambiando el agua y viene, ¿qué le pasa? Que se siente con tanto derecho. Sí. Bueno, casi cosas que salieron a través de los censos que hizo el pueblo de Bariloche y nos aportaba datos nosotros, la mayoría son machos. Y esos son mucho más territoriales. Y también siempre la gente dice, no, yo tengo uno que va. Justo en la casa de Lorenzo Simpson, que es un ornitólogo reconocido, en la casa de él, una tarde pusimos redes de niebla. Las redes de niebla son unas redes donde uno puede atrapar las aves y las saca. Y los fuimos marcando estos picaflores
y cuando él pensaba que su bebedero iban 4, en 2 horas atrapamos 18. Es decir, que eso es importante, hay una tasa muy grande de renuevo de los bichos, de los animales. Los van forrajeando estos picaflor en distintos bebederos, entonces viene uno que a uno le parece que es el mismo, porque son chiquitos, son muy difíciles de diferenciar, y van rotando mucho los picaflores en el uso de los bebederos. Entonces, tu bebedero capaz que tenga 10 animalitos que se van rotando, las hembras se comportan un poquito diferente que los machos, como usan el bebedero y no son tan gritones y territoriales como los machos. ¿Nos contás cómo podemos diferenciar el macho de la hembra? Sí, el macho tiene la cresta acá color rubí, por eso le llaman picaflor rubí, que cuando le da el sol se ve bien, y la hembra es verde. Y la hembra es un poquito más chiquita. A veces cuesta diferenciarlo. Pero si le da bien el sol se lo ve, y el macho cuando se pone a cantar, o no a gritar, no a cantar, muchas veces levanta la cresta espantando a los otros individuos que se acercan al comedero. Y bueno, hiciste un comentario, mirá, acá aparece la vecina curiosa que no sabe nada y que solo observa, ¿no? Es verdad que gran parte de los que van a beber parecen machos, y entonces las hembras, ¿qué hacen? No, hay una proporción de hembras, es 60% macho y 40% hembra. Capaz que las hembras están más en el bosque y los machos más en los bebederos. La verdad que los desconocemos, digamos, no, pero debería ser una proporción media 50-50, pero en los bebederos nos dio un poquito más la proporción de machos. Y más que los machos son más territoriales, capaz que permanecen más tiempo ahí, claro. Y las hembras van, visitan y se van. Claro. Bueno, en el tema de los bebederos, para mí es un disfrute tener un bebedero, eso nos da placer y es bueno, y la gente se acerca a conocer las especies. Hoy podemos estar hablando del picaflor gracias a que la gente tiene los bebederos en su casa y se pregunta cosas picaflores. Entonces, estos bebederos que uno los puede ver, bueno, como muy antrópicos, digamos, a su vez sirven porque nos hace acercarnos a la naturaleza de alguna forma. Claro. Y es un disfrute para los grandes, para los niños, tener un picaflor ahí bebiendo. Y me parece que es algo lindo, digamos, de esto. Y el principal peligro de los bebederos son los gatos, que hay que ponerlos lejos, los gatos, porque los gatos pueden cazan picaflores, los matan, entonces ponerlo en un lugar que los gatos no se acerquen. Y bueno, en los últimos años otro inconveniente que está viendo es con la presencia de la chaqueta, que muchas veces va a la chaqueta y hay una interacción ahí entre la chaqueta y los picaflores que a veces se puede la chaqueta y como que espantan los picaflores, y bueno, eso es difícil, ¿no? Pero ya llega un momento en que las chaquetas ya desaparecen y queda solamente el picaflor. En marzo es difícil eso, marzo y abril. Así como también más a final del invierno está el comecebo, que también va, bueno, o sea que como vos decís, la presencia de un bebedero tiene una forma muy agradable de entrar en relación con las especies, ¿no? Sí, nosotros cuando construimos nuestras casas, cortamos el bosque, el sotobosque, donde habían especies que los picaflores usaban, y bueno, esto es como una pequeña retribución, y por otro lado nos genera disfrute y podemos aprender y empezar a conservar más esta especie, que me parece que es algo importante. Te quiero contar una anécdota. A partir de picaflor que viene a casa, o de los picaflores, que ahora pensás que son muchos. Ahora parece que son una multitud a lo mejor. Así como pensamos en vos, para que nos hablara,
sobre picaflor, también sentí una curiosidad de preguntarle a gente descendiente del pueblo mapuche si tiene algún significado en la vida de ellos, en su cosmovisión, el picaflor. Bueno, y dos personas me dijeron que ligadas a su familia, la tradición familiar, había dos cosas para decir, que me parecieron muy bellas y ojalá bueno compartirlas, que te sirvan como estímulo para la vida. Una que es que la presencia en la ventana trae alegría, trae noticias de las buenas. Y otra familia, otro compañero lo que me dijo era que la presencia en las proximidades de la casa significaba que había que cambiar la energía. No sé muy bien qué significará esto de cambiar energía, pero indudablemente que la presencia de ellos cuando uno mira por la ventana de la casa hace que la energía de uno cambie, ¿no? Que muchas veces los picaflores se nos meten a nuestras casas. ¡Ay, sí! Sí, lo pueden agarrar y soltarlo, digamos. Ajá. Y si usted lo ven como... ¿Con la mano o sí, con un con una trapo? mano, con un trapo. Y si lo ven como muy cansado y eso, traten de dejar un lugar que no se acerque a ningún gato, nada, y le pueden ofrecer agua con azucarada y a veces toman, digamos. ¿En un recipiente? Sí, en un recipiente se lo tiene que acercar uno al piquito y ellos ya sacan la lengua y empiezan a tomar. Eso le da energía como para... Porque muchas veces se meten dentro de la casa, están revoloteando muchas horas allá adentro, se cansan, entonces es bueno darle agua azucarada y después soltarlo y dejar un lugar que se recupere, que no se lo pueda comer nadie y se van solitos, digamos. Bueno, importante eso, porque yo sé por algunos conocidos que tienen gatos que en este momento del año les han traído picaflores, así que una recomendación más que nos hace Guillermo para hablar del tema del picaflor. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, estamos muy agradecidas por tu tiempo, ojalá que aceptes que volvamos a hablar de esta flor y del otro integrante del trío que es el monito de monte, y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, fue un placer charlar con vos acá en el bosque, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, de nada.